Bueno, y entonces sí, ahora le vamos a dar pie a la licenciada Claudia Lieberman, que nos va a hablar de arroz, pero ahora ya vamos a ir más bien a la parte culinaria. Así que la dejo para que la escuchen. Bueno, buenas tardes, ¿se escucha bien? Muchísimas gracias y quería agradecer la invitación a todas las chicas que han estado organizando y por recibirme ya en este tercer día acá en las jornadas de Mercedes y anteriormente en la experimental de Corrientes, donde estuvimos haciendo una parte de laboratorio, así que desde ya muy agradecida por este espacio. Bueno, voy a dar comienzo entonces, me voy a parar por acá porque me voy a enredar en los cables. Bueno, yo quisiera saber cuánto consumen ustedes de arroz por año, por persona. La verdad, ¿eh? Levante la mano quien come más de 2 kilos. Por año, estoy preguntando. Bueno, 5 kilos. Uy. No entendí. ¿Se lo comen igual o lo regalan? ¿O lo venden? Capaz. Bueno, muy bien. Ese ejemplo, 6 kilogramos. ¿Nadie? ¿Y qué estamos haciendo en esta jornada? ¿Empiezan a comer arroz, 7 kilogramos? ¿Cómo? Pero por año, ¿cuánto comerá? ¿Quién da más? Bueno. Genial, es el ejemplo. ¿Seguro? ¿Y sos arrocero? Bueno, a ver, vamos a poner las pilas y vamos a aumentar el consumo por habitante, ¿no? Por año, o por semana o por día. Bueno, eso para que se despierte, quería saber. Bueno, ya sabemos que cuando hablamos de arroz tenemos dos posibilidades, ¿no? De consumirlo, utilizarlo para semilla y para consumo humano. Y acá, cuando hablamos de semilla, la verdad que tenemos que una alta competencia, ¿no? Ya sea por la calidad, obviamente, y por el tipo de variedad. Y también, asimismo, para lo que vamos a hablar hoy, en especial para consumo humano. ¿Qué nos da? ¿Qué entendemos cuando hablamos de calidad? Porque la verdad que es un concepto muy amplio y depende del punto de vista que lo veamos cada uno de ustedes, ¿verdad? Pero sí es una característica distintiva que tiene que tener nuestro producto. Por eso muchas veces queremos ponerle un logo que lo distinga de otras producciones, ya sea de la provincia, del país, y también que lo distinga en contenidos como, por ejemplo, hoy decíamos del tema del arsénico, ¿sí? O, por ejemplo, de la calidad del rendimiento, o sea, del aspecto. Todas esas cosas son propiedades o características distintivas, lo que nos va a decir qué tanta calidad tenemos, ¿verdad? Obviamente que esa característica, ¿para qué la queremos? Para obtener mejores precios y poder competir con esos mercados que tienen una alta exigencia, pero además mercados con alto poder adquisitivo. Y que para poder competir con esos mercados debemos tener en cuenta la calidad y la demanda según los hábitos culturales. Y condiciones también socioeconómicas podamos encontrar, ya sea en el mercado internacional como en el mercado interno. También cuando hablábamos de calidad, hoy, bueno, desde el punto de vista de cada uno de nosotros, según en el ámbito que nos estemos desarrollando, vamos a hablar qué significa la calidad para los molineros, para los comerciantes, para los consumidores. O sea que estamos hablando de un término que tiene distintas connotaciones en todos los eslabones de la cadena productiva, en todos esos eslabones de la cadena donde nosotros estamos comprometidos a hacer las cosas bien para obtener
un mercado, una producción con la que podamos competir. Por lo tanto, la calidad del resultado del arroz es el resultado de numerosos y variados factores. Pero hoy, principalmente, hoy a la mañana y ahora nos vamos a abocar en lo que nos concierne, los temas que abordamos, en 3 puntos importantes a considerar. Que uno es la apariencia del grano. Cuando lo descascaramos, lo que estamos evaluando, ya sea con los equipos o con lo que hoy nos dijo Sergio, estamos hablando del aspecto, primero lo que evaluamos, la apariencia, la calidad molinera y también la calidad culinaria. Que está todo íntimamente relacionado, ¿verdad? Por eso hoy, a simple vista, con lo que nombró Sergio hoy a la mañana, tenemos en cuenta todos estos factores. Primero, el tamaño, la forma, la uniformidad, la cristalinidad, opacidad, el color y las imperfecciones que pueda tener ese grano. O sea, y vamos a ver que muchas veces ese tamaño y esa forma están relacionados con unos parámetros de calidad que les voy a ir describiendo a lo largo de la presentación. Como también esa opacidad que puede tener el grano, que puede ser ese panza blanca, que fue un defecto del grano por el tema de la cosecha, las condiciones que se dieron, o pueden ser propias del tipo de grano. Igualmente el color o lo dañado. ¿Cómo impacta eso, diríamos, en la calidad y en la cocción? Bueno, esto es a modo de ilustrar los distintos granos que, bueno, como hoy ya lo estuvo hablando Sergio. También la relación de largo-ancho, uno puede relacionar, y vamos a ver que generalmente el largo-fino, por ejemplo, lo podamos asociar con ciertas características culinarias que se diferencian de, por ejemplo, del corto o del mediano. Ya vamos a ver como a simple apariencia, cuando nosotros vemos un grano largo fino, ya podemos estimar el parámetro de calidad que va a tener principalmente en el aspecto de la calidad culinaria. Por eso, ahora les pregunto, si ustedes tuvieran que elegir una variedad para hacer un arroz con leche, ahora podríamos comer un arroz con leche de postre o no. ¿Qué variedad o qué tipo de grano eligen? ¿Cómo compran? ¿O van al súper y eligen el paquete o dentro de los que le ofrece el súper? ¿Qué elegirían? ¿O para hacer una paella? ¿Alguien me responde o sigo? Perfecto, muy bien. ¿Y por qué eligen el Fortuna? Oh. Bueno, entonces, ahora vamos a ver y les voy a definir mejor por qué vamos a elegir el Fortuna. ¿Y si fuera una paella? ¿Y qué característica tiene el Carnaroli que lo diferencia de los demás, de un Fortuna, por ejemplo? La pancita blanca. Ahora lo vamos a ver. Y esa pancita blanca no es un defecto que tiene el grano, sino que es propio de la variedad, de esa variedad especial. Y ya les voy a contar qué es lo que pasa y por qué elegiríamos eso. ¿Alguien elegiría un arroz, esos que no se pasan, para hacer el arroz con leche? ¿Por qué? Si a todo el mundo le gusta, porque dice, ay, a mí me encanta, lo pongo y no se pasa. ¿Por qué? Ah, entonces son de los míos. Bueno, ya les voy a explicar. ¿Saben lo que es el arroz parbolizado? Bueno, entonces el que no se pasa. ¿Y por qué no se pasa? Ya está precocido, porque ya tuvo un tratamiento previo donde el arroz con las cáscaras fue precocido con vapor y presión. Entonces lo que decimos, y ya lo voy a explicar a lo que significa, que el gránulo de arroz ya se gelatinizó. Entonces después ese grano se enfría y se descascara, por eso toma esa tonalidad también más amarillenta, ¿vieron? Por el color que le transfiere la cáscara.
Entonces, después les voy a volver a preguntar, en base a lo que desarrolle, para ver si me entendieron, qué variedad utilizarían para los distintos platos. Y también, cuando hablamos del mercado internacional, tenemos que ver hoy, definir el hábito cultural, porque no todas las culturas cocinan el arroz de la misma forma. Algunos usan las ollas arroceras para cocinar y lo hacen con la cantidad de agua adecuada para que no sobre, ¿sí? Otros los cocinan con agua, en exceso de agua, que es lo que nosotros generalmente acostumbramos a hacer, cocinarlo en exceso de agua. O como por ejemplo los brasileros, que a veces lo sellan con el aceite y después le agrega el agua. Y esas características de cocción están asociadas también a un hábito cultural, ¿sí? Y por eso nuestras variedades, cuando se tienen que exportar, tienen que tener la consistencia y las características que ellos desean cuando se cocinan los platos, la cultura que ellos acostumbran, ¿no? a la parte de textura que tiene que tener ese grano cocido, según el plato que ellos van a preparar. Porque los mercados son muy exigentes. Al momento de comprar, vienen, principalmente, por ejemplo, los peruanos, traen su olla y te prueben. Así como otra característica importante que ellos evalúan es el olor, para ver con qué tipo de secado. Y hacen como un té, por así decirlo, con el arroz y lo prueban porque ven si tiene mucho olor, depende el método de secado que se implementa. Entonces son muy exigentes y sé que han a veces rechazado cargamentos porque no tienen la textura que ellos consideran que debe tener cocinados con sus ollitas, porque se vienen con sus ollitas. En Argentina no existe hábito de comer arroz, no existe el hábito cultural. Como muchos que somos menos lo que aportamos, y gracias acá al camarógrafo que aumentó un poquito, que con sus 22 kilos por año, consumimos 7 o 6 kilogramos por habitante por año aproximadamente. Entonces tampoco eso nos lleva a ser un mercado exigente. Como tenemos buena producción y granos de buena calidad, entonces debemos exportar y debemos competir con esos mercados internacionales tan exigentes al momento de la cocción. Y depende de la cultura, el hábito cultural que ellos tengan. Cuando hablamos de calidad culinaria, se refiere a la aceptación y preferencia del consumidor e implica una calidad aceptable al comer. Y esta calidad depende de propiedades físico-químicas que tiene el almidón, que le dan al grano esas características especiales, principalmente en la parte de textura y apariencia después de la cocción. Por eso es necesario evaluar las distintas variedades. Y para evaluar estas distintas variedades nos basamos en distintas metodologías, como hoy, por ejemplo, vimos la calidad industrial, ¿sí? Los métodos de cocción, un panel sensorial, que siempre está bueno formar un panel sensorial, y también análisis específicamente químicos. Para poder entender un poquito, así muy rápido, de lo que me voy a referir en las metodologías que por ahí uno aplica para analizar y caracterizar las distintas variedades, voy a hacer una breve introducción nomás, que bueno, todos conocemos, ya lo hemos visto, el grano de arroz, lo descascaramos y tenemos su endosperma, ¿sí? Acá está el embrión y fíjense que acá tenemos la composición en porcentaje, que me olvidé de poner acá, de los compuestos básicos, diríamos los compuestos que tiene el grano de almidón.
Fíjense que la mayor proporción son de los hidratos de carbono, ¿sí? Tanto del arroz con cáscara como el integral, el pulido, siempre el mayor componente es los hidratos de carbono porque tiene mayor proporción de almidón. Ese es el mayor componente del grano de arroz, el almidón. ¿Y el almidón qué es? Acá está. Les presento el almidón. Acá tenemos un corte transversal. Los gránulos de almidón del arroz son los más pequeños que tiene, el cereal que tiene el gránulo más pequeño y tiene una forma poliédrica. Eso es para... Si uno viera un corte del gránulo de almidón, va a ver que tiene como anillos concéntricos, que algunos son más oscuritos y otros son más claros. En esos anillos concéntricos se disponen unas cadenas que forman los gránulos de almidón. Esos gránulos de almidón están formados por dos tipos de cadenas. Unas que son ramificadas, ¿ven? Que están conformadas, están como una estructura que tienen forma como de racimo, y otras que son lineales. Esa cadena que es ramificada está conformando la amilopectina. Y la otra, que constituye una estructura lineal, forma la amilosa. ¿Por qué les indico esto? Porque muchos de los análisis para evaluar la textura después de cocido el arroz se fundamentan justamente en el porcentaje de amilosa. Y nos van a dar la característica de cómo queda, diríamos en una forma indirecta, el arroz después de cocido. Diríamos, es como, entre comillas, la responsable. Entonces, para esto, dijimos que hay métodos indirectos para evaluar la calidad culinaria del arroz. Una de las principales metodologías es evaluar justamente qué porcentaje queda de amilosa. El porcentaje de amilosa va a estimar una relación de amilosa y amilopectina, donde con una muestra de arroz que quiero evaluar, obtengo la harina, porque no lo hago en granos, sino en la harina, y se hace la digestión de esa harina y luego, por un desarrollo colorimétrico con yoduro de potasio, se tiñe la amilosa de color azul y la amilopectina se queda como marrón. O sea que ese color azul es por la reacción del yodo con la amilosa. Justamente el yodo se puede, diríamos, cuantificar esa amilosa por ser una cadena lineal. Entonces puede interactuar mejor con las cadenas lineales que con las cadenas ramificadas. ¿Se acuerdan que les conté que tenía la amilopectina? Esta intensidad de color se mide en un equipo que se llama espectrofotómetro. ¿Sí? Ese espectrofotómetro me da un dato que es el porcentaje de absorbancia que tiene este color y con eso lo transformo por los cálculos correspondientes, en el porcentaje de amilosa que tiene la muestra. En base a ese porcentaje de amilosa que tiene la muestra, hay una clasificación en dos grandes grupos. Los glutinosos cerosos, también llamados woxi, que prácticamente no tienen amilosa. Tienen de 1 a un 2% de amilosa, que acá no se siembran y también hay ninguna norma para comercialización ni nada de eso. Pero sí, por ejemplo, en Japón o en otros países se utilizan mucho para la industria alimentaria por las propiedades que tiene. Y las no cerosas se clasifican en las de alto contenido de amilosa, que va a un rango mayor, con un mayor porcentaje de 27%.
las de intermedio, que van entre un valor del 20 y el 27%, y las de bajo de 8 a 20%. ¿Qué significaría esto? Pueden encontrar en alguna bibliografía que ya algunos consideran, por ejemplo, de alta amilosa, 26 para arriba. Eso también puede ser, ¿no es cierto? Esta es la escala del CIAT que estoy utilizando ahora. Cuando la apariencia del grano es un tipo largo fino, generalmente está asociado con el alto contenido de amilosa, que es mayor a un 27%. Esto, metodología indirecta, me dice que el grano, cuando lo cocino en exceso de agua, queda suelto y seco. ¿Sí? O sea que, por ejemplo, si yo quisiera hacer una ensalada con arroz, a mí me gusta ese tipo de grano, pudiera utilizarlo, un grano con alto contenido de amilosa, para esa ensalada. Estos de intermedio amilosa son granos, están relacionados prácticamente con un grano mediano, que cuando después de la cocción, ¿no es cierto?, quedan como húmedos y es como que tienden a unirse un poquito más. Quedan 3, 4 granitos como que tienden a quedarse unidos entre sí. Y los de bajo contenido de amilosa quedan muy húmedos y prácticamente es como que son los gránulos que quedan más húmedos y pegajosos, que tienden a unirse los granos entre sí. Entonces, por eso, si uno quisiera hacer A ver, le voy a preguntar, según lo que les dije, un japonés, ¿qué comería? ¿Cuál de estos 3 tipos elegiría? ¿Por qué? Porque la cultura, exactamente, ¿no es cierto?, lo lleva a comer con palitos. Si le damos a un japonés que coma un alto contenido de amilosa, diríamos, bueno, no va a pescar demasiado. Entonces, bueno, exactamente, porque queda más pegajoso y eso lo ayuda a poder comer con sus palitos, ¿no?, como lo indica su cultura. Perfecto. Se ve que me están escuchando. Sí. He tenido, gracias a Dios, la oportunidad de ver eso, de ir. Bueno, así que, y por eso, si a los que les gusta, les gusta o han probado el sushi, también vieron que hoy se usa ir a las casas a comer sushi y practicar con los palitos. Yo prefiero agarrar con la mano, pero bueno. Otra de las metodologías que se utiliza también es la determinación de la temperatura de gelatinización. ¿Qué es la gelatinización? Es la temperatura a la cual el gránulo de almidón comienza a absorber agua. Ustedes saben que el gránulo de almidón no es soluble en agua fría, sino que en agua caliente. ¿Sí? Y empieza a hincharse ese gránulo en forma irreversible en agua caliente, porque el agua va rompiendo esa estructura del gránulo y el gránulo va aumentando de tamaño hasta que se gelatiniza totalmente. ¿Cómo se puede estimar? Y esa temperatura de gelatinización también la vamos a asociar con el tiempo de cocción. ¿Cómo vamos a evaluar esa temperatura de gelatinización? También podemos aplicar un método indirecto muy sencillo que me ayuda a estimar un rango de temperatura de gelatinización para las distintas variedades. Se hace una prueba donde se seleccionan los granitos, se ponen en cajita de las distintas variedades, de las muestras que tengamos. Se le agrega, por eso es Alkali Test, un álcali, el álcali que usamos, hidróxido de potasio al 1,7%. Las muestras siempre se hacen por triplicado mínimamente y después se lo coloca 23 horas
en estufa a 30 grados. Y vamos a ver que después, cuando lo sacamos con cuidado, lo vamos a evaluar. Para evaluar vamos a usar una escala que va de 1 a 7, según cómo haya quedado el grano después de esa prueba. Fíjense que acá hay unas cajitas donde el grano desapareció totalmente. ¿Sí? Si todos estos de distintas, por ahí, variedades o muestras, estos desaparecieron ante el álcali, frente a las mismas condiciones, desaparecieron totalmente, ¿cómo les parece que cocinarán? ¿Más rápido? ¿Más con menos tiempo, menos temperatura? ¿Qué les parece? Si todos fueron sometidos, significaría que estos cocinarían con una menor temperatura de gelatinización, ¿verdad? Y hay otros que quedaron intactos, así como los pusimos, se quedaron. ¿Qué significaría eso? Que necesitarían mayor tiempo de cocción. Y eso también está relacionado con el tipo del gránulo de almidón, ¿sí? Les dije que se refería a eso a una escala. Después, si a alguno le interesa, le digo cómo lo evaluamos. No lo quise poner acá para no ser tan extenso todo. Lo que pasa es que es muy difícil asociar el carácter de temperatura que es la gelatinización con la amilosa. Generalmente, sí. La alta amilosa se asocia con la baja temperatura de gelatinización. Generalmente exactamente, los granos largos finos generalmente siempre tienen alta amilosa y baja temperatura de gelatinización. No, por ahora no hay registro de arroces que tienen alta amilosa y alta temperatura de gelatinización. No hay registro. En cambio, los granos cortos pueden tener, generalmente se asocian, que eso lo iba a comentar justamente después, con un bajo contenido de amilosa y pueden tener también, van a tener alta temperatura de gelatinización, pero también hay de intermedia temperatura de gelatinización. ¿Eso es dentro de los materiales que vos has evaluado acá en Argentina? He tenido, sí, la experiencia de evaluar eso. Después, si quiere, lo podemos ver. Sí, pues sí. Por ejemplo, el Don Juan, que fue una variedad muy también. Sí. La verdad que los he analizado, me acuerdo el nombre, pero la verdad que no me acuerdo qué datos tenía. Sí, bueno, yo no voy a hablar del tema de las variedades difundidas o no, sino que voy a abocarme a lo que es la calidad culinaria. Bueno, pues después si quiere lo podemos ver o lo podemos ensayar. Bueno, generalmente le digo, el estado de esos gránulos se refieren a una escala que se utiliza que va de 1 a 7. Depende si están más desintegrados, menos o demás. Generalmente en esa escala, el grado de dispersión que me dé, que he evaluado como 1, 2 y 3, corresponden a una clasificación de alta temperatura de gelatinización que estaría enmarcada en esta temperatura de cocción, a esta temperatura. O sea que si yo pongo gránulos, esas variedades, esos gránulos de almidón a esta temperatura, pudieran cocinarse ya, ¿no es cierto? Muchas veces, fíjense, que el arroz, cuando ya está casi al dente, diríamos casi que ya está por estar, uno puede apagar el fuego y se sigue cocinando, ¿verdad? Un grado 4 y 5 estaría asociado con una intermedia temperatura de gelatinización y correspondería a un rango de 69 o 73, entre 69 y 73 centígrados. Y el de alta, que sería ese que vimos en la figurita, las cajitas que desapareció totalmente, esa correspondía a un grado 6-7, sería de baja y para la cocción
representaría un valor mucho menor en temperatura. O sea que también eso está asociado con un valor menor de energía, si queremos hacer, si lo referimos también a un proceso industrial. Bueno, esto es a modo ilustrativo de lo que les terminé de explicar recién. Otro dato otra metodología, es el tiempo de cocción. En esta prueba también, que es una prueba indirecta que se aplica, en esta prueba de cocción, ¿qué es? Es medido como el mínimo tiempo en el cual, ¿vieron qué es esto? Los gránulos de almidón, en el cual el centro del grano de almidón se vuelve translúcido o gelatinizado en el agua hirviendo. Esto como es importante para la información, por ejemplo, de un paquete. Entonces, ¿cómo hacemos? Una cierta cantidad de arroz, la pongo, cuando el agua está hirviendo, la ponemos a hervir, le agrego a una ebullición lenta y después, cada 1 minuto, después de 10 minutos, cada 1 minuto, extraigo una muestra. Esta metodología está normada. Cada 1 minuto extraigo una muestra, que las voy colocando, y después de esa muestra que extraje, voy eligiendo 10 granitos de arroz y se aplastan, por así decirlo, con los portaobjetos. Así voy sacando con 1 minuto hasta que ustedes ven que ese gránulo que pasó se fue gelatinizando. Fíjense que acá se va desapareciendo. Siempre mantengo la cantidad de 10 granos. ¿Cuándo determino el tiempo de cocción? Cuando ya el 90% de los granos ya está totalmente gelatinizado. Obviamente que todas estas pruebas se hacen por triplicado mínimamente y después se hacen los cálculos correspondientes y se determina, es una forma de determinar o estimar el tiempo de cocción. Entonces, si me baso en lo anterior, los que requieren menor tiempo de cocción son los que tendrían una baja temperatura de gelatinización, los que tendrían un grado de dispersión alcalina entre 6 y 7, por ejemplo. También existen otros equipos que ya entramos, que se usan mucho en la industria de los alimentos, que también me dan como una información ya más detallada de estas muestras, de estos métodos indirectos. No deja de ser un método indirecto, pero ya estamos ocupando, diríamos, utilizando un equipo que por ahí nos puede dar más información y que la podemos utilizar más en la industria de la alimentación o en el desarrollo de nuevos productos a base de arroz. Hoy hablaba Sergio a la mañana del porcentaje de grano quebrado y bueno, ¿y qué hacemos con todo lo que no puede venderse como grano entero? O sea, ese grano entero, ese 3/4. Tenemos todos esos subproductos que se generan del proceso de molinería a los cuales le tenemos que dar agregado de valor. Uno de los agregados de valor que podemos dar es obviamente las harinas y con esas harinas generar otros productos. Este equipo es un calorímetro diferencial de barrido. Les explico rápido para tener nada más conocimiento de qué tipo, quizás todos los conocen, no sé. Bueno, este es un equipo que, ¿qué ventajas tiene? Acá yo trabajo con una mínima cantidad de muestra, aproximadamente 1 miligramo de la harina siempre para evaluar. Este equipo acá adentro tiene este espacio donde acá se pone la muestra en unas capsulitas que son de aluminio, un poquito costosas a veces, y acá tengo un patrón. En este equipo, lo que va sucediendo acá, está representado esquemáticamente acá, lo que va a suceder acá, ¿qué vamos a hacer? Vamos a gelatinizar esa harina, ¿sí? ¿Qué le voy a dar? ¿Qué da el equipo?
le voy a dar calor y temperatura. ¿Qué significa esto? El equipo, a esa muestra que yo introduje en esa capsulita, se le da un flujo de calor y se va incrementando la temperatura. Acá que tengo el gránulo de almidón, ¿verdad? Ese gránulo de almidón, a medida que aumentó la temperatura, se fue hinchando por ahí el preparado de la muestra, que obvio hay decirle, es almidón y una proporción 1:3 de la cantidad de muestra que puse de agua. Entonces voy a simular ese proceso de gelatinización. Cuando aumenta la temperatura, ¿qué pasa? Esa estructura, vieron hoy cuando les demostré el tiempo de cocción, se va rompiendo ese gránulo de almidón y se va liberando toda esa amilosa, la amilopectina. Hasta que llega un momento en que el gránulo se destruye totalmente, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve reflejado este procedimiento? En un gráfico que me arroja el equipo, que es un termograma. En este termograma, acá teníamos el calor, fíjense que me da esta gráfica verde, donde, ¿qué datos me brinda? Me brinda donde el gránulo de almidón empieza, la temperatura en la cual el gránulo de almidón se empieza a gelatinizar, y la temperatura donde el gránulo de almidón termina su gelatinización. Y entre medio me da la temperatura en que gelatiniza esa muestra. ¿Sí? Además de brindarnos ese dato, nos da el dato de la cantidad. Esto es una gráfica que hace este pico, y este área que está en este pico, que es un pico endotérmico porque absorbe calor, obviamente, para poder gelatinizarse el gránulo, también me da una referencia de la cantidad de energía que absorbió esa muestra para gelatinizarse. Que la verdad que por ahí en un proceso industrial, al momento de tener que elegir quizás una variedad, es un dato importante, ¿no? Para la economía. Inclusive, este tipo de información, cuando se termina, muchas veces se guarda esa capsulita que está cerrada y después de un tiempo, se la guarda 7 días, se la vuelve a pasar por el equipo y muchas veces me da también la información de la retrogradación de ese almidón. Porque una vez que el gránulo de almidón se gelatinizó, que se rompió, ¿qué pasa? Cuando se enfría, todas esas moléculas, esas cadenas de amilosa y amilopectina se empiezan a reorganizar nuevamente. ¿Vieron como cuando preparamos una gelatina? Se empieza a endurecer y empieza a tener una organización distinta a la que tenía inicialmente, y las propiedades son diferentes a las que obviamente tenía inicialmente ese gránulo de almidón. Muchas veces, y en la industria por ahí del trigo, se usaba también para evaluar el punto de gelatinización y las propiedades que tenía esa pasta, esa harina, cuando se gelatinizaban. Uno de los equipos antiguamente usados es el amilógrafo Bravender, que además de ver la gelatinización, me reflejaba los distintos puntos, las distintas etapas que iba pasando esa pasta a medida que se iba cocinando, las distintas viscosidades que iba tomando. Pero también, bueno, esto es la información, pero ya se lo voy a explicar en el otro equipo que es un poquito más moderno. Hoy por hoy, lo que tenía el amilógrafo Bravender es que uno necesitaba una mayor cantidad de muestra para procesar, o obtener los resultados. Hoy por hoy,
contamos con otro equipo que también se utiliza 2 a 3 gramos de la muestra y nos da el RBA. ¿Qué es el RBA? Un analizador rápido de viscosidad. Entonces tarda menos tiempo, lo que por ahí en un Brabender lo determinamos en 45 minutos, acá en 20 minutos ya tenemos los mismos resultados. Este equipo, ¿cómo funciona? Ven, acá son las imágenes de los distintos estadios que tendría el gránulo de almidón. En este equipo funciona con una rampa que ya está programado en el equipo, una rampa de temperatura. Si ustedes ven, la muestra que se coloca, pero la temperatura hasta aproximadamente los 90 grados y después 5 o 10 minutos permanece la temperatura constante hasta 90 grados. Luego desciende la temperatura hasta aproximadamente 50 grados centígrados. En ese tiempo, en esa escala que se programa en el equipo, lo que me va describiendo, que ahora se los voy a mostrar, es esta gráfica, ¿sí? Y esta gráfica me va a dar distintos tipos de información de lo que va sucediendo a medida que se va gelatinizando el gránulo. ¿Para qué serviría, por ejemplo, esto? Cuando muchas veces se exporta, a veces y dicen, no, pero, y son en mercados, por ejemplo, muy exquisitos, muy sensibles para ver la estructura, la textura del arroz. A veces podemos, con este equipo, poder determinar distintas diferencias, por ejemplo, en arroces largo fino que tengan el mismo porcentaje de amilosa. ¿Por qué? Porque quizás pueden diferir en pequeñas, siempre manteniendo las propiedades de que cocinan sueltos y secos y demás, pero pueden haber pequeñas diferencias entre variedades que tengan alto contenido amilosa. Pueden, por ejemplo, pasaba o había los peruanos que reclamaban que el pultá y el gurí por ahí no cocinaban de igual y eran del mismo porcentaje de amilosa y la misma temperatura de gelatinización. Pero ellos son culturas muy exigentes o mercados muy exigentes, entonces uno dice, a ver, ¿qué puedo investigar para poder detectar, ¿no es cierto?, esas diferencias? Si era el tiempo de que estaba añejado, no sé. Bueno, entonces con esto uno pudiera ver esas pequeñas diferencias entre variedades que tienen iguales porcentajes, por ejemplo, de amilosa. Esta es la gráfica que recién les mostraba. Inicialmente, acá, cuando empieza, ven, la rampa de temperatura, esa la da el equipo. Inicialmente acá, ¿vieron cuando da este cambio? ¿Sí? En la gráfica. Ahí estaría comenzando la gelatinización del gránulo de almidón. A medida que aumenta la temperatura, aumenta el valor de viscosidad. ¿Por qué? Porque esos gránulos de almidón van absorbiendo cada vez más agua y se van como, se friccionan, por así decirlo, entre sí, entonces aumenta la viscosidad antes de romperse. Hasta que llega, para cada muestra, ¿no?, a un pico de viscosidad máxima en un determinado tiempo, va a tener una cierta viscosidad y también me va a dar el dato de la temperatura. Luego se mantiene constante y acá, una vez que alcanzó esa viscosidad máxima, se empiezan a romper los granulos y lo primero que se libera es la amilosa y después se libera la amilopectina. Pero lo primero que se libera es la amilosa. Entonces acá, como se libera la amilosa, esa viscosidad desciende. Luego, cuando ya terminó la temperatura constante esa de los 90 grados, ¿qué sucede? Ahí ya empieza la etapa de enfriamiento hasta los 50.
Entonces, ¿qué pasa? Aumenta la viscosidad, porque ahí se empiezan a reasociar de nuevo las moléculas y empieza a lo que se llama a enfriarse, diríamos, ese gel, y cambia también la textura. En esta gráfica vamos a obtener entonces distinta información que puede ser útil, como la temperatura de gelatinización también, el pico de viscosidad máxima, y también acá tenemos la viscosidad mínima. Entre esa diferencia de viscosidad máxima y de viscosidad mínima se denomina breakdown y nos está dando una idea de la estabilidad que tienen los gránulos de almidón. Luego, cuando se enfría, alcanza una máxima viscosidad y eso nos estaría dando cuánto retrograda, cuál es la textura del grano después de la cocción, cómo queda. La diferencia entre la viscosidad final que tiene y el breakdown me da el setback, que es la consistencia que tiene después el gel al final cuando llegó la temperatura 50, que ya prácticamente está frío. Entonces esa parte es la retrogradación es la que se relaciona con la textura del arroz después de la cocción, y es muy importante también esto para el valor de la industria. Este es un ensayo que también es importante, como hoy le decía, para diferenciar, por ejemplo, variedades que tienen alta amilosa entre sí o baja amilosa, o quiero identificar en un proceso industrial. Como por ejemplo, quiero usar por decir un ejemplo que nos han consultado en algún momento, quiero compactar un embutido. Entonces digo, bueno, para compactar los embutidos a veces necesitan tener una cierta temperatura, ¿no? Mucho de fiambre no conozco, pero para, por ejemplo, un jamón o algo, tienen que tener en cuenta el parámetro de temperatura. Entonces, por ahí, ese requisito de temperatura y de consistencia, de textura, es importante. O, por ejemplo, para hacer determinadas formulaciones también es importante. Si quiero formular una sopa, no es lo mismo que quiera formular quizá un fideo, ¿verdad? A base de harina de arroz. Bueno, como un poquito para repasar esto, y para esto, bueno, las fotos por ahí no están muy bien definidas, pero es para más que nada para ilustrar. Entonces, los largos finos los podemos asociar con arroces que tienen buena separación y ligeros, que son como esponjosos, esbeltos, que se pueden asociar con un alto contenido de amilosa y una baja temperatura de gelatinización. El grano mediano quedan como más húmedos y tiernos, tienen un poquito más la tendencia a quedar unidos entre sí, y generalmente se los asocia con un contenido de amilosa intermedio y una temperatura de gelatinización también intermedia. Los arroces woxi que hoy les comentaba, eso no están porque generalmente, si los tuviéramos que evaluar y ver, diríamos, o ensayar, son arroces que son prácticamente yesosos todos, ¿no? Pero tienen muy buenos comportamientos porque, ¿se acuerdan que les dije que prácticamente no tienen amilosa? Son muy buenos y tienen muy buenos resultados, por ejemplo, para la industria de los alimentos. Entonces, por ejemplo, lo que no hacen es la sinéresis. ¿Vieron que es la sinéresis? Como la liberación de agua que tienen los gránulos cuando se gelatinizan. Entonces, soportan muy bien los procesos de enfriamiento. Cuando están congelados, después, cuando uno los descongela, no liberan ese agua que tienen. Una buena característica, diríamos, para aplicarlo en la industria. Pero obviamente acá no están normados, se han ensayado, se han probado, tengo y lo he usado, pero no tienen acá, diríamos, un valor normado para el comercio.
Después tenemos los arbóreos. Entonces, hoy, cuando le decía por ahí del tema de la paella, decíamos, bueno, el arbóreo tiene la característica, acá no obvié poner una foto, que tienen como una pancita blanca, ¿vieron? ¿Qué pasa con eso, con que tienen esa pancita blanca? Pero es propio de la variedad. En esa pancita blanca, los gránulos de almidón no se compactan, no están bien compactados, entonces quedan como espacio y eso es lo que hace que se adapten mejor para las paellas o los risotos porque absorben más en esa pancita los sabores. Entonces, eso los caracteriza para ese tipo de plato especial. Muchas veces, están pidiendo también el bomba en algunos lugares para hacer también las paellas, ¿no es cierto? Pero bueno, esta es la característica, pero no es un defecto de panza blanca, sino que es propio de ese tipo de variedad. El carnaroli, bueno, tiene el mismo tipo de tamaño y tiene la pancita blanca también. No recuerdo los valores, pero el carnaroli es bajo contenido de amilosa. Y el alcalí, no recuerdo bien, pero debe ser también alto o intermedio, creo. Y el arbóreo en la cocción, no recuerdo porque lo he hecho, pero prácticamente no hay diferencia porque es el mismo tipo de grano. No sé si es muy diferente, pero no hay una diferencia, no le diría que sea una diferencia significativa para mí. El grano corto es un grano... Ay, perdón, ¿qué hice? Ya me quise ir. Perdón, ¿qué pasó? Ay. ¿Lo pasó? Por eso cuando se producen estas variedades especiales que estamos haciendo, por ahí está bueno tener todas estas consideraciones para cuando uno los vende al mercado, ¿no? Bueno, estaba con el tema del grano corto, que son los que dijimos que se pegan entre sí, por eso por ahí son preferidos para elaborar un tipo de cocina japonesa, como el sushi que está tan de moda. Y bueno, otra variedad que no sé si han tenido el gusto de conocerlo, son las variedades aromáticas, en los que le dan un valor también agregado, un mayor costo, y cuando uno lo cocina, tiene olor a como palomita, ¿sí? Y vieron que cuando uno cocina el arroz blanco elaborado común de cualquier variedad, es como que si te olvidaste de poner sal, por ahí no nos gusta mucho, ¿verdad? Pero estos, cuando uno los come, tiene como ese sabor especial, entonces por ahí, si uno no le pone sal, queda con un sabor agradable. No queda ese sabor como desabrido que tendría el arroz blanco cuando lo cocinamos, nos olvidamos de la sal o no le ponemos algún tipo de condimento, que está buenísimo hoy por el tema de todos los rótulos esos que nos impresiona, ¿vieron? De la sal, de los hidratos de carbono, de las azúcares que nos choquean. Aunque hoy nos comimos todas las tortas y todas las cosas. Pero bueno, no tenían paquetes. Bueno, los arroces aromáticos son unos arroces especiales. Y bueno, de este tipo de arroz, no sé si han tenido por ahí, alguno lo probó. A mí me agradan, o lo ha cocinado. Cuando uno lo cocina, liberan todo ese olorcito a pochoclo, por ahí decir, ¿no? Algunos son bien intensos y otros son menos intensos. Se comercializaba hasta no sé cuándo, hace mucho, pero
en mi opinión personal, creo que por ahí no hubo demasiada información a la gente de qué significaba al consumidor común un arroz aromático. Porque por ahí le decían arroz aromático, no sabía si por ahí le habían agregado alguna especie, algún preparado especial. No se explicaba por ahí que era propio. En realidad, dicen que todos los arroces tienen un aroma especial, todas las variedades, porque tienen un componente químico, les cuento, que se llama 2-acetilpirrolina y que justamente en las variedades aromáticas está en mayor proporción, diríamos, que en unas variedades comunes, pero todas las variedades tienen ese componente. Y bueno, uno de los más conocidos en el mercado y es el jazmín, ¿sí? Que al cocinarse es más húmedo y tiende a pegarse más, y la variedad, o también es importante, los paquistaníes, que son muy demandantes de este tipo de arroz. En este caso el basmati tiende a cocinarse en forma de granos largos, más esbelto, seco y que se separan fácilmente, o sea que se comportarían más como un tipo de grano largo fino. Bueno, hasta acá se terminó la cocina. Muchísimas gracias, espero haber sido clara y que les haya gustado el tema. Buenísimo, Claudia. Sí, espectacular. Bueno, muchas gracias, Claudia. No sé si hay alguna pregunta. Acá en el Padlet tengo dos. Si tienen alguna acá en el salón primero. ¿Hay alguna pregunta? Dani. Repito la pregunta. Si se digieren igual el panza blanca y el yesoso respecto del arroz blanco común. Sí. Perdón. En principio no lo he evaluado mucho, sé que hoy está también en la posibilidad de almidones más digeribles, no menos digeribles, pero no hay. Lo que tiene porque el panza blanca, usted se refiere a ese arbóreo, no hay diferencias supongo, no debería haber diferencias. Y el panza blanca generalmente lo sacamos del paquete, o sea que sé que algunos paquetes por ahí pueden tener algunos cuando uno va al súper y compra, pero no habría diferencia. Ese yesoso que usted lo dice, ¿por qué se forma? Perdone si me estoy metiendo quizá en un campo que no me corresponde. Es porque cuando se va a llenar el grano, en la planta, el grano, debido por ahí a condiciones que se han dado generalmente de temperatura, cuando la planta absorbe sus nutrientes, que son los hidratos de carbono, y los va a traslocar al grano para formar ese almidón, esas moléculas que yo le hablaba hoy, es como que no quedan bien compactadas y forman ese gránulo cristalino, sino quedan como espacio entre esos gránulos, que es lo que genera el panza blanca o el yesoso, como que no hay un buen llenado de ese grano. Por eso que después se refleja, como son zonas más debilitadas, se refleja en el proceso de molinería y aumenta el porcentaje de quebrado. Pero a veces esas variedades, en otros depende de la condición de niño, de no niño, de humedad, y todos esos factores hace que se forme más grano quebrado o menos grano y baje el rinde, no el rinde, o por las enfermedades, la famosa piricularia y demás, y bueno, y todo lo... Pero ese es el tema del panza blanca y donde se empieza a llenar el grano. No, por favor. Acá hay dos preguntas que ya voy a acceder. Dice, ¿las harinas de arroz tienen el mismo comportamiento que el grano del grano del que provienen a nivel amilosa? Sí. Totalmente, porque cuando evalúo el porcentaje de amilosa, esas muestras se
tengo que tener la harina para que esa harina, no les conté la técnica completa, se hace la digestión, obtengo como la harina bien disuelta, ¿sí? Como cuando hacemos quizá... tengo que hacer un ataque con álcalis y alcohol para disolver esa harina, poder ahí extraer esa amilosa y poder cuantificarla. Sí, se hace en base de harina. Todo estas, excepto el tiempo de cocción y el álcali, las metodologías que por lo menos les mostré. Hay muchas más, por ejemplo, uno puede evaluar consistencia de gel. La consistencia de gel también es otra metodología que me ayuda a diferenciar por ahí entre el gel, un método rápido, entre variedades que, por ejemplo, tengan el mismo contenido de amilosa, para ver diferencia entre, por ejemplo, de alto o de baja, porque en la del baja el gel corre más. En el alto contenido de amilosa el gel corre menos, en el de bajo corre más. Entonces yo puedo ahí, si tengo dos variedades y digo, tienen alta amilosa, pero ¿cuál va a quedar más dura? ¿Cuál va a tener una textura? Bueno, es una forma indirecta que yo puedo estimar para caracterizar una variedad. La otra pregunta dice, ¿las determinaciones de calidad son las mismas para el arroz integral? Bueno, no he trabajado mucho con arroz integral, pero obviamente que he probado porque me han pedido, pero se puede. No sé, en amilosa sería más complicado porque ustedes saben que el salvado tiene donde mayor proporción de lípidos tiene. No lo he hecho en arroz con salvado y porque me puede interferir en la metodología en cuanto a los reactivos, ¿no es cierto? Por la cantidad de lípidos y demás. Sí he hecho el tiempo de cocción, pero bueno, no hay una norma que vea, o no tengo antecedentes de haber evaluado, por ejemplo, me preguntaba el álcali. Lo he hecho por hacerlo, obviamente tardan más, porque tienen que romper el salvado, la capa de salvado. Entonces tienen más. No he trabajado en salvado, pero he hecho. Bueno, esa fue la última pregunta. No sé si hay alguna otra en el salón. Bueno, si no, le agradecemos a Claudia. Muy linda su presentación.